Cuando uno viene caminando en la Biblia, muchos encuentran que hay una página en blanco y es que pasan del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero no se han dado cuenta que existen 300 años de silencio. Y cuando uno llega a leer cosas tan hermosas como bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, encuentra que es una de las primeras grandes, y si no es la primera, la gran enseñanza del Señor. Todos y cada uno hemos recibido la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Por tanto, tú y yo debemos ser instrumentos promotores de paz y reconciliación por medio del testimonio, hablando del mensaje y su compromiso con ello. Y entonces empezamos a mirar cosas profundas, porque si tú y yo somos reconciliados con Dios, ya nos hemos vuelto a Él y a caminar con Él, pues entonces tenemos que empezar a reconciliarnos con nosotros mismos. Porque muchos no han podido reconciliarse con el prójimo porque no se han reconciliado a sí mismos. Y si no hacemos este proceso, pues no podremos ser instrumentos promotores de paz. Muchos, en lugar de la paz, han formado la guerra. Y entonces ahora la guerra ya no está afuera, sino está en nuestras casas. Y qué triste, porque en nuestras casas debería haber amor, paz, comprensión. Y a veces lo que encontramos es una guerra todos contra todos. Por eso tenemos que empezar a mirar cuál es el compromiso para ser esos pacificadores. Porque para que tú te llames hijo de Dios, pues Jesús muy claramente dijo, debes ser pacificador. Por eso al caminar en este evangelio, encontramos que es considerado como el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos años duró el Señor sin hablar. Pero entonces empieza el cumplimiento de todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Esa es la intención de Mateo, porque él usa cifras, esas citas frecuentes de los profetas del Antiguo Testamento. Y cómo Jesús es el cumplimiento de todo lo profetizado acerca del Mesías, de ese Mesías que sería rey. Él se empeña en mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías esperado, el rey, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, el descendiente del rey David. Pero también lo muestra como el fundador del reino de Dios. Cuando tú caminas por Mateo, encuentras que 9 veces hace versión Mateo a Jesús como el Hijo de David. Y es que los profetas habían anunciado que el Mesías sería descendiente directo del rey David. De allí la genealogía del comienzo. Presenta a Jesús como descendiente de David, rey de Israel. E incluso se va más allá. Y entonces muestra un lazo hasta Abraham, el padre del pueblo escogido. Y entonces vemos que Mateo usualmente usa reino de los cielos en vez de reino de Dios. Y lo primero que tenemos que mirar es que el evangelio está dirigido a los judíos. Y para estos no les estaba permitido usar el nombre de Dios. Pero también Mateo presenta a Jesús con autoridad de rey, con autoridad divina. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces podemos ver cosas hermosas en este evangelio. Mateo es el evangelista que más que los otros 3 nos presenta las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Por eso, con razón podemos llamar su evangelio el evangelio del reino. Es un llamado a la conversión
y al anuncio del reino. Mateo habla de arrepentirse porque el reino de Dios está cerca. Palabras de Jesús. Y nos trae esa conversión y el anuncio del reino y nos da la constitución, esa carta magna del reino, que la podemos ver en el Sermón de la Montaña. Y entonces Jesús, cuando habla de la ley, asume la posición de Dios Rey, aumentando las exigencias de la ley, pero también está mostrando su soberanía sobre la ley. Los milagros de Jesús en los que muestra su autoridad como Dios Rey sobre las enfermedades, los demonios, los vientos, las tempestades. Y entonces encontramos la descripción del reino en parábolas. Pero también esa necesidad imperiosa de prepararnos para el regreso del Rey. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vino a salvarnos, es cierto. Vino a salvar a las otras ciudades. Yo tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Nos dice que también vino a anunciar el reino y a dejarlo constituido. O sea, tengamos presente que la cita de su reino no tendrá fin, que fueron las palabras finales del arcángel Gabriel a María en la Anunciación. Un reino sin fin es indicativo de que es de origen divino. El reino de Jesús no es como los demás reinos. Todos los reinos humanos tienen fin. Ahora está haciendo una alusión a la iglesia como institución divina y humana, de la tierra y del cielo. ¿Y quién es la iglesia? Pues eres tú y soy yo. Acuérdate que el profeta Natán habla de parte de Dios al rey David, que quiere construirle una casa apropiada a Dios, porque él tiene un palacio y el arca de la alianza está en una tienda. Cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Esto tiene un doble significado. Está hablando del que lo sucede, Salomón, el hijo de David. Pero el que va a estar eternamente es Jesús, el Hijo de Dios. Porque un niño o es nacido, un hijo nos es dado, se le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites para el trono de David y para su reino. Él lo establece, lo afianza por el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. Mires que la palabra es tan clara. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. Todo esto, ¿a quién está hablando? Todo esto son palabras mesiánicas, clara alusión a que Jesús viene a establecer el reino de David y que ese reino no tendrá fin. Y entonces cuando nosotros caminamos, encontramos que Jesús les dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Y nos habla que es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Esa semilla a la cual se refiere Jesús ya fue sembrada en tu corazón. Y ahora que es necesario que empiece a crecer, que se haga más grande. ¿En dónde? En tu corazón. Más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen grandes para que los pájaros del cielo busquen refugio bajo su sombra. ¡Qué hermoso! Esa semilla tiene que crecer en tu corazón, en mi corazón, en la de todos. Mateo utiliza la palabra eclesia. Y la palabra eclesia era usada en el Antiguo Testamento
cuando Moisés congregó al pueblo para celebrar la alianza en el Sinaí y también cuando se realizó la asamblea litúrgica del aire libre en Jerusalén, de regreso del exilio. Es el único evangelista que usa esta palabra, eclesia. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es decir, en Jesús, edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Miren, curiosamente se usa también cuando Jesús habla de la corrección fraterna. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprocharlo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a quién, a la iglesia. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Entonces, mire que Mateo enfatiza la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Tú y yo. Todos nosotros somos la iglesia. Acuérdate que le está predicando a judíos. Y los judíos estaban luchando con la pregunta de si Jesús realmente era el Mesías. Y ese era así, ¿qué tipo de Mesías era? Es por eso que Mateo enfatiza repetidamente a la identidad de Jesús usando títulos como Hijo de Dios, Hijo del Hombre o Hijo de David. Mateo señala quién era Jesús de manera más sutil, comparándolo con Moisés, Salomón, David y otros. Para los lectores judíos, Mateo enfatiza y necesita resaltar que había alguien que era más grande que cualquier profeta, sacerdote o rey que hubieran conocido. Pero Mateo también quiere decirles a sus lectores quiénes son. Y eso se debe a que la composición de la iglesia probablemente estaba cambiando. Cuando Mateo escribe el Evangelio, ya había ese movimiento en las iglesias. Lo que había comenzado como un movimiento totalmente judío, comenzaba a incluir más y más gentiles. Por eso es que Mateo trata de contestarle las preguntas a ambos grupos. Ellos tenían la preocupación si los gentiles tendrían que convertirse primero en judíos o los judíos se volverían menos judíos cuando comenzaran a seguir a Jesús. Por eso en ese lugar vulnerable y confuso, Mateo habla suavemente. Él les dice a sus lectores judíos y gentiles por igual, donde radica su identidad, no en la familia, no en el pedigrí, no en la tradición, no en las leyes, no en la falsa libertad. Mateo dice, todos somos iguales en Jesús, el Hijo de Dios y Salvador. O sea, la marca de una comunidad de Jesús se encuentra en su creencia radical en un Mesías. Murió, resucitó de la muerte y en su obediencia radical a sus mandamientos. Es que Mateo le está hablando a esa comunidad primitiva, judía, como también nos está hablando a nosotros. Tú y yo necesitamos volver constantemente a las dos preguntas de identidad. ¿Quién es Jesús y quiénes somos por Él? La respuesta de Mateo es para nosotros también hoy. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Salvador. ¿Y quiénes somos nosotros por Él? Los hijos de Dios. Por eso, tómate el tiempo para leer el Evangelio profunda e individualmente. Pregúntate mientras lo lees, ¿qué destaca de este retrato de Jesús? ¿Qué está tratando de decirme Mateo sobre Jesús que ningún otro autor intenta hacer? ¿Cómo puedo conocer, amar y servir a Jesús más fielmente como resultado de examinar cuidadosamente lo que este autor revela sobre Él? Si nos acercamos a los evangelios de esta manera, pues continuarán surgiendo nuevas ideas. ¿Y a dónde nos llevará esto? A la adoración. Cuando nosotros nos adentramos en Mateo, encontramos un versículo que resume el punto de vista de Mateo sobre Jesús. Y mire lo que les dice a los judíos en palabras de Jesús. Porque es que es ahí donde tenemos que empezar a mirar. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darle su pleno valor.
Acuérdate, le está escribiendo a judíos que eran netamente guiados por la ley. Y aquí vemos a Jesús sentado con plena autoridad en la ladera de la montaña. ¿Y dónde está? Enseñando a su pueblo la ley. O sea, el Antiguo Testamento, lo que Jesús nos enseña y Mateo resalta en la ladera de la montaña, oiga, es que la ley se cumple en Jesús. Es una enseñanza radical dando forma a nuestras vidas. O sea, al reflexionar sobre quién es el que tendría tanta autoridad, llegamos a aprender que aquí hay aquel que es más grande que Moisés, que David, que Abraham. Y entonces vamos a entender la queja de muchos publicanos, de muchos saduceos, fariseos y todos los seus de ese tiempo. Porque Él habla como Dios mismo. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Porque muchas veces nosotros somos tan radicales. Y el Evangelio de Mateo nos sirve para esos radicales. Mateo dice, en palabras de Jesús, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, este versículo se vuelve clave para comprender el gran mensaje de Cristo en este Evangelio. El amor como eslabón relacional con Dios y entre los hombres es el principio rector del mensaje de Jesús. Es ese tipo de amor promovido por el Señor. Es el que hace posible optar por la paz y la reconciliación con el fin de construir relaciones sanas entre los seres humanos. Ahora, si a nosotros nos preguntan que si estamos cumpliendo el primer mandamiento, todos decimos que sí. ¿Tú amas a Dios? Claro. Entonces ama a tu prójimo. No, claro. Entonces ahí vemos si estamos cumpliendo. Ahí es donde nos tenemos que evaluar si realmente en nuestro caminar estamos realmente cumpliendo lo que Dios quiere. Y lo podemos ver en palabras de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empieza a evaluar qué tanto se ama. Porque si no has perdonado a tu prójimo. Ahora, no dice a algunos prójimos, dice a tu prójimo en general. Por eso a veces toca evaluarnos desde nosotros hacia los otros. Todo el mundo evaluamos a los otros, y entonces empezamos, no, es que este me hizo, es que este no me hizo. El Señor dice, no, como a ti mismo. Porque entonces no empiezas, es que yo me he hecho, entonces es que yo he hablado mal, es que yo me he portado mal, es que yo, y tantas otras cosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado al Señor? Ahora, hay gente que dice, no, yo nunca le fallo al Señor. Yo también le creo. ¿Has hablado de alguien? ¿Has criticado a alguien? ¿Has juzgado a alguien? Hay mamás y hay papás que critican a sus hijos y se arropan con la cobija de excelentes cristianos. Por eso deberíamos evaluar nuestro corazón. Por eso, qué hermoso que es la clave central de este Evangelio. Porque yo debo amar con todo el corazón a mi prójimo para poder amar con todo mi corazón a Dios. Y para eso tengo que amarme a mí mismo. Muchos somos exigentes con nosotros mismos, muchos nos latigamos nosotros. Somos perfeccionistas. Y cuando las cosas no nos salen bien, entonces sufrimos. Hace algún tiempo conocí una familia. Los padres querían excelentes hijos y enseñaron a sus hijos a que en todo tenían que sacar 10. Y el día que el joven sacaba 9, sufría y le pedía al profesor que le diera otra oportunidad porque él no podía sacar menos de 10. Hablé con el joven y yo le decía, hijo, ¿por qué tienes que sacar 10? Porque yo no puedo ser menor.
¿Menor a quién? A las ilusiones de mi papá, a las ilusiones de mi mamá. Hijo, pero es que un 10 no demuestra sino que o todo te lo aprendiste de memoria. Un 9 demuestra que de pronto se te pasó una coma de lo que aprendiste de memoria. ¿Por qué no hablamos qué tan buenos conceptos tienes? Y nos pusimos a hablar de conceptos. Y no tenía ni uno, pero se sabía las cosas de memoria. Entonces a veces no nos amamos a nosotros mismos porque hemos aprendido las malas costumbres. Ahora, yo no comparto la gente que pierda porque tiene el tiempo de perder. Pero hay que verlo y evaluarlo desde lo que se aprende. De esos conceptos básicos que se aprenden. Hay gente que se aprende las tablas en orden y el día que se las saltean, ahí queda perdido. Y estamos hablando de amarnos a nosotros mismos. Por eso debemos evaluarnos. Porque a veces hemos tenido patrones equivocados. A veces hemos sido las sombras de otros. Entonces yo debo ser médico porque mi papá es médico, porque mi abuelo es médico, porque mi tatarabuelo es médico. No, no. Nos sentimos presionados y no podemos ser lo que realmente quisiéramos ser. Muchos jóvenes hoy en día la rebeldía es esa. No son lo que quisieran ser, sino lo que quisieron hacer de ellos. Y eso es un problema que tenemos. Y es algo que hay que mejorar. Ahora, yo no les estoy diciendo que se rebelen. No, no, no. Con todo amor tú te puedes sentar y decir, mira, lo que yo quiero hacer es esto. Y qué hermoso que la gente te pueda apoyar y que la gente te pueda sacar adelante. Un día un joven me decía, pastor, mi mamá quiere que yo sea abogado. ¿Y tú qué quieres? No, a mí no me gusta la abogacía, me gusta la medicina. ¿Tú qué has hecho por la abogacía? Nada, pastor, ni siquiera me he inscrito. ¿Qué has hecho por la medicina? Pastor, hice un curso de no sé qué, un curso de ciencia más. Listo, siéntate y habla con tu mamá. Pero es que la voy a desilusionar. No, no. O sea, tú tienes que en lo que seas ser el mejor. Por ti. Porque si tú no amas lo que haces, pues no lo vas a disfrutar. Porque el que no ama lo que hace, aunque lo haga, es un desocupado. Siempre vive amargado. Y lo estoy hablando a nivel general porque lo estoy tomando a nivel de profesión, pero eso sucede en la casa, eso sucede en el trabajo, eso sucede en la iglesia, también sucede. Entonces tenemos que mirar es hacia dónde va nuestro corazón, qué es lo que realmente hemos anhelado, cuáles son nuestros dones, talentos. Y entonces la gente sabe que yo molesto con la parte de adoración. Entonces todo el mundo quiere alabar al Señor. Y me encanta. Y lo debe hacer. Es que yo pertenezco al grupo de alabanza. ¿Y qué haces? No, pues yo trato de cantar. No, no. Hay que tener la disciplina porque te tiene que gustar el canto. Entonces tienes que educar la voz, tienes que hacer todo el proceso. Si tú quieres ser médico, pues entonces en el camino tuviste que haber hecho muchas cosas al médico. Yo quiero ser contador, pero es que odio las matemáticas. Entonces busca una carrera que no tenga matemáticas. Yo quiero ser médico, pero odio la sangre. Entonces, ¿cómo va a ser? No es que quiero ser médico pediatra. Bueno, sí, el día que le toque el primer parto, entonces que se desmaya con el bebé o en las manos o saliendo el bebé. Es lo que tenemos que mirar. Y estamos hablando de amarnos a nosotros mismos. Ahora, eso en cuanto a las profesiones y en cuanto a la autoestima. A veces nosotros no hemos trabajado nuestro autoestima. Cuando tú eras pequeño te decían que no podías, que eras un bruto, que todo lo que hacías hacía mal. Y entonces te creaste fracasado. Y resulta que lo que el Señor quiere es que nos amemos a nosotros mismos. Y si tú no lo puedes hacerlo, ve al Señor y el Señor te va a amar y te va a fortalecer tu autoestima. El Señor dice que yo voy a volar, entonces yo debo volar. Yo no me debo arrastrar. Y hay gente que su autoestima la tiene por el suelo.
Y en el Señor debemos ser diferentes. Y estamos hablando del amor propio. ¿Para qué? Para poder amar a otros. Hay jóvenes que anhelan tantas cosas. Por eso los famosos memes. Yo soy el novio de fulana de tal, pero fulana de tal no sabe. ¿Por qué? Porque nunca se lo ha dicho. Es que me da miedo. ¿Y qué tal que me diga que no? Pues más allá de decirle que no. Entonces mire que a veces por el temor perdemos tantas cosas. Por eso debemos tener ese amor por nosotros mismos para poder amar al prójimo. Y entonces, ¿qué clase de amor le estamos dando al Señor? Entonces decimos que lo amamos, pero cuando vamos a ver realmente ni siquiera hemos podido amar al Señor. Y a veces cometemos el error, y eso sí lo digo, nosotros decimos, es que Dios es tu padre, cuando ha tenido un padre que lo ha maltratado, un padre, entonces no lo puede ver como padre. Entonces tocaría decirle que es una madre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Trabajar el autoestima. Por eso te invito a caminar sobre el Evangelio de Mateo, porque ahí vas a ver a ese Dios grande y maravilloso, caminando de la mano de Jesús, porque Jesús sale a buscarnos a todos nosotros. Y vamos a ver que hay un lazo entre Abraham y nosotros. En alguna oportunidad yo dije así y una persona me decía, pastor, ¿cómo va a ser posible que yo soy familiar de Abraham? Claro, si tú eres hijo de Dios, hermano de Jesús, y Jesús tiene un lazo desde Abraham hasta Jesús, pues hay un lazo de Jesús hasta ti. Y entonces se completa la genealogía. Porque cuando yo soy hijo de Dios, pues estoy en la familia de Jesús. Y en Jesús todos somos hermanos. Pero también Mateo me dice que gentiles y judíos somos iguales. Entonces mire cómo se nos va vislumbrando el panorama para que nosotros caminemos diferentes. Ese hermano al que tú odias es de tu familia. Y a veces decimos, no sé qué va a ser de mi familia, es de tu familia. Y muchas veces el odio es entre cristianos. Entonces uno dice, dos hermanos odiándose. La palabra dice que si una casa está dividida, bueno. Entonces muchos dicen que por qué no prosperan en su ministerio, en su trabajo, por todas esas divisiones. Porque no has aprendido a amarte a ti mismo. Porque estás caminando fuera de la palabra del Señor. Por eso hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor. Te dejes llenar de su amor para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestros corazones. Después de este tiempo, deben salir transformados los corazones, unas nuevas familias para una nueva sociedad. Nunca te imaginaste al mundo guardado como hemos vivido este tiempo, como tú has estado en este tiempo. Aprende a caminar de la mano del Señor. Ahora, se le atribuye este evangelio a Mateo. Entonces alguien burlonamente me decía, pero es que Mateo, entonces ¿quién era? Pues un empleado de la DIAN, era el que cobraba los impuestos, y en ese tiempo era grave. O sea, nosotros lo hemos visto molestando, pero en ese tiempo trabajar con los romanos era lo más grave que había. Hoy trabajar con la DIAN no es grave, pero trabajar con los romanos era gravísimo. Trabajaba con el imperio enemigo. Y sin embargo fue un hombre que dejó todo para irse tras del Señor. Su familia, su seguridad y todo por irse tras del Señor. Lo criticaban por eso durante todo su caminar. La gente nunca olvida usted quién fue, porque lo miran desde su pasado. Dios lo mira desde su presente y Cristo te habla de tu futuro. Mire lo hermoso en el Señor. Y hemos tocado el tema de sanidad y hemos tocado el tema de evaluación para poder caminar con el Señor. Por eso vayamos a ser
hombres y mujeres, de ese mensaje del amor de Cristo, para que seamos promovidos, para que tú y yo optemos por la paz y la reconciliación, para que construyamos relaciones sanas, para que transmitamos por medio del testimonio el amor del Señor a todos los que nos rodean, para que vean personas diferentes tomados de la mano del Señor. Por eso te invito a que oremos al Señor, porque muchos hoy necesitan de esa paz y de ese amor. Muchos enfermos necesitan saber que pueden conseguir la paz en su corazón, que se pueden reconciliar y sacar todo aquello que tienen guardado, pero también que se pueden tomar de la mano del Señor en medio de la necesidad. Hoy hemos visto gente hospitalizada en casa. Hoy hemos visto gente hospitalizada en las diferentes unidades. Hoy hemos visto gente necesitada. Muchos de una palabra, muchos de un brazo donde puedan reclinar su miedo al futuro. Por eso tomémonos de la mano del Señor para que ese presente se afirme y se vea un futuro diferente. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, por todo lo que nos das, Padre misericordioso. Guíanos, Señor Padre Santo, a que al momento que caminemos por tu palabra sea una revelación para nuestros corazones y para que cada día, Padre misericordioso, podamos estar de tu mano. Papito Dios, ¿en quién más vamos a poner el futuro? El día de mañana, Señor Padre misericordioso, no hay nada más hermoso que andar de tu mano, de la mano de tu Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Por eso, Padre misericordioso, en ese encuentro maravilloso con Cristo, Señor Padre misericordioso, caminando tras sus pisadas, teniendo sus principios, Padre misericordioso, y escuchándote, Señor Padre Santo, porque para muchos ha habido un tiempo de silencio tan largo, Señor, como lo tenían los judíos después de 300 años. Por eso, Padre misericordioso, queremos caminar en ti, Padre amado, escuchar tu palabra, que tú nos respondas, Padre misericordioso, en todo momento y en todo instante. Padre bueno, te pido, Señor, que bendiga, Señor, aquellas familias, Padre misericordioso, que han perdido algún ser querido, Padre amado, para que puedan estar en ti, Padre misericordioso, en ese consuelo hermoso, Señor, que tú nos puedes dar. Papito Dios, pero danos la fuerza, Señor Padre misericordioso, para todos aquellos que están enfermos, Padre Santo, esas enfermedades emocionales que se vienen presentando, esas enfermedades físicas, pero también esas enfermedades espirituales, porque a veces nos sanamos, Señor, y nos sacamos de nuestro corazón esas raíces, Padre amado. Papito Dios, permítenos que en Mateo encontremos, Señor Padre misericordioso, esa respuesta, Señor, para poder limpiar, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Gracias, Padre bueno. Pero también te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada una de las familias, Señor Padre misericordioso, y que el fuego del Espíritu Santo pueda arder no solo en sus corazones, sino en sus casas, Padre bueno, hoy y siempre, Padre amado. Porque por medio del testimonio, Señor, podemos enseñarle a otros la paz como pacificadores, hijos tuyos. Gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que en todo momento tú nos escuchas. Sabemos, Señor, que a veces la respuesta no es lo que nosotros queremos, Padre amado, pero sabemos que tú tienes las cosas mejores, Señor, de las que nosotros pedimos. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y te invito a que camines por el Evangelio de Mateo y encuentres el amor por ti mismo para poder amar a los demás. Buenas noches. Bendecido descanso.